que son hondureños y nos permiten dialogar con ellos, ya sea desde Norteamérica, Sudamérica y Europa, que es los lugares donde hemos logrado contactar a algunas personas para mantener estos diálogos. Más que entrevista, a mí me gusta decir que es una conversación y donde tratamos de hacerlo de la manera más sencilla, una plática con el objetivo de ir encontrando respuestas a tantas situaciones que se dan, y especialmente en el tema del Magisterio Nacional. Hay una serie de situaciones que se han presentado últimamente y es en el tema que tiene que ver con el IPREMA, esta institución que es del Magisterio, pero que lamentablemente hay una situación que pone en riesgo cada día, porque esos dineros debieron haber sido siempre sagrados. Este dinero que le ha costado al magisterio, ahí debían de estar en el IPREMA, personas que tengan una alta honestidad, una honradez, para que esos dineros sean manejados de la mejor manera. Pero lamentablemente no es así y alguna responsabilidad también ha venido de dirigentes del magisterio en el pasado que creyeron que ese lugar era su hacienda particular e hicieron destrozos con los fondos del magisterio. Ahora hay una nueva visión, tiene que ser una situación de cambio, pero lamentablemente se metió un decreto en el Congreso Nacional, amparados en los cachurecos como Valdo Ramos Soto, los señores del PRIGMA lograron meter una ley con el objetivo de no pagar, si alguna institución, y de esto nos lo van a aclarar ya en un momento nuestro invitado, si digamos cualquiera de las organizaciones del magisterio sacó préstamos en el IPREMA, se atrasaron, no pagaron, entonces ya no van a pagar intereses, ya no quieren pagar sobrecargos. Pero si es un maestro o una maestra que se atrasó por alguna condición, a ellos sí les tiene que caer todo el peso de la ley. Hemos invitado a uno de las personas que forman parte del COPEN, asesora ahí al COPEN, de don Luis Alexis Vallecillo. Un gusto saludarlo, gracias por atender la invitación esta mañana para que podamos platicar sobre esta situación que está viviendo el magisterio a través del IPREMA. Muy buenos días, Javier. Gracias por la invitación y la verdad que mejor introducción del problema del IPREMA no pudo dar. Creo que lo ha resumido y es un placer estar en este potente canal y máxime con usted que siempre tiene esa forma equilibrada y bien didáctica de decir las cosas, con pocas palabras, al llamarle pan al pan y vino al vino. Así que hace un placer estar aquí con usted. Esta situación del magisterio y especialmente hablar de el IPREMA, es una situación, licenciado Vallecillo, que por muchos años y lamentablemente los enemigos del magisterio no han sido los de afuera, sino que dentro del magisterio han habido escaladas. Yo recuerdo hace, ¿cuánto tiene de existir? Unos 30, 40 años tiene de existir el IPREMA. Y desde sus inicios el bombardeo no fue de los que estaban afuera, sino de los que estaban adentro, que creyeron que los fondos del IPREMA eran de ellos y que podían hacer y deshacer con ellos. Y el tiempo nos ha ido mostrando cuántos dirigentes magisteriales han tenido que estar en los tribunales de justicia, a cuántos todavía la justicia los persigue por haber cometido delitos contra los fondos. Y como vuelvo a insistir, no son los de afuera, han sido maestros que se encargaron de esquilmar los fondos del instituto. Fíjese que si usted revisa la historia de las personas que han tenido cargos administrativos grandes en el IPREMA, pasan al anonimato.
usted no va a tener vigente en la vida pública un director del INPREMA. Parece que es requisito que después de que salga de ahí no vuelva a aparecer. Usted va a tener los auditores, por ejemplo, los actuarios. Le va a costar encontrar usted en la vida pública a un administrador del INPREMA. En el INPREMA cae tanto dinero del magisterio que la gente, los gobiernos de turno, todos sin excepción, han sacado el dinero del INPREMA para resolver su mala administración del Estado. La banca se nutre del dinero del INPREMA. Todo ese dinero o gran parte del dinero que los bancos prestan a unas tasas leoninas en tarjetas de crédito, gran parte de ese dinero es del INPREMA. Ese dinero que presta la banca y que va a asfixiar a los empresarios es dinero del INPREMA. Ese centro cívico gubernamental tiene una decena de millones de dinero del INPREMA. Cuando el INPREMA viene a ser como era un Dutel y la ENE para el Estado, pero como vendieron esto, ahora sacan el dinero del magisterio. A mí me gusta una frase que usted acaba de decir. Cuando hizo la introducción del INPREMA, decía que el INPREMA es del magisterio. Esa es una gran realidad. Que debe de ser administrado por el magisterio, totalmente de acuerdo. Con sus bemoles, porque no vamos a decir que los maestros que han dirigido el INPREMA lo han hecho de la mejor manera. Pero ese error se puede corregir si se vive en un Estado de Derecho. Pero aquí lo que está demostrado es que al gobierno de turno, y en especial a estos cachurecos, es que les interesa que el que dirige una organización tenga cuentas pendientes con la justicia, porque de esa forma lo tienen agarrado. Si tienen un dirigente que va en contra de los intereses de ellos y no tienen cómo agarrarlo, pues se le va un ataque frontal contra esa organización o contra esa persona. Ahora, para nadie es desconocido que en el caso particular del INPREMA, lo que ha faltado es verdaderamente una dirección ejecutiva. Yo no tengo ningún interés en lo particular, ¿verdad? Porque no soy maestro, pero desde el tiempo que tengo de ser periodista y que le he dado cobertura, yo siempre me pregunté, ¿por qué no nombrar un director ejecutivo que conozca realmente de finanzas, que no esté ligado en las organizaciones magisteriales, sino que sea una persona que pueda mostrar en blanco y negro qué es lo que está ocurriendo en el INPREMA y cuáles son las decisiones que se tienen que tomar para que esta institución pueda salir adelante, porque hay que aceptar. En la carrera del magisterio, cualquiera que sea, no hay administración, no hay ninguna de las carreras del magisterio que alguien lleve o se especialice en el manejo del INPREMA, de una institución financiera. Eso son miles y miles y miles de millones de lempiras los que se manejan. Entonces tiene que buscar a una persona que sea conocedora de la materia. ¿Por qué no se ha dado qué es el sentido común? ¿Por qué no se ha buscado a alguien que realmente sepa de finanzas? Fíjese, Javier, y al pueblo hondureño, fíjese que sí, lo que dice voy a darle una opinión muy personal. Eso no es del todo cierto. Se lo voy a poner así, no quiero que se vaya a malinterpretar. Si nosotros trajéramos a Cristo ahorita para que administrara el INPREMA, si trajéramos a Mahatma Gandhi a que administrara el INPREMA, hay una estructura legal que, aunque quiera cuidar el dinero del INPREMA, esa ley ha sido construida para saquear el INPREMA, para que ese dinero
vaya directamente a la banca o vaya al Estado. Le voy a poner la nueva ley del INPREMA, que por la cual hubieron muertos. O sea, ahí mataron a compañeros enfrente del INPREMA en el tiempo del showman de Oscar Álvarez, que preso debería estar este tipo. Crearon una ley de que donde los maestros tenían participación antes con voz y voto, que era el directorio, ahora le llaman APA, Asociación de Participantes, no sé qué cosa. Pero ahí no tienen voz ni voto. Ahí solo llegan a ver cada 3 meses qué es lo que está haciendo los que administran el INPREMA con el dinero que es el magisterio. Es inaudito. Hay una ley donde los verdaderos dueños no tienen ni voz ni voto. Eso de los especialistas. Fíjese que el COPEN en su momento caímos en una trampa, porque tampoco es que el COPEN no ha tenido sus bemoles en la parte administrativa de la organización. Ahí tenemos un dirigente con un pie en la cárcel por enriquecimiento ilícito, Eulogio Chávez. Este nos enganchó ahí con una cuestión de que el INPREMA debería ser manejado por especialistas. Nos encaramaron 3 especialistas, nos encaramaron una ley, que es lo que actualmente tenemos en el INPREMA. Yo creo que sí, la posición que usted dice es que debe de ser administrado por especialistas, pero debe de ser administrado detrás de eso por los verdaderos dueños. Quizás en el magisterio no hayan sabios de la finanza, claro, en pero eso sí estamos de hay mucho acuerdo. maestro honesto. En eso estamos de acuerdo, licenciado. Desde Canal 36 y también cuando el licenciado Trasmado López tuvo la oportunidad de estar en el Congreso, fue categórico en manifestar que el INPREMA debe ser manejado por los maestros en la parte ejecutiva, pero en decisiones financieras, trascendentales, debe de ponerse a personas que realmente conozcan la dinámica de las finanzas, porque si no, entonces ustedes van a seguir viviendo como magisterio lo que usted señala, que el saqueo. Por ejemplo, yo me he preguntado, ¿por qué el INPREMA no ha podido construir un hospital que es rentable? ¿Por qué el INPREMA no ha podido establecer una institución bancaria con todos los millones que maneja? No estaría sosteniendo al sistema financiero nacional, sino que sería una institución que facilitaría el dinero a los maestros. A mí me sorprende que el dinero que deposita el INPREMA en las instituciones financieras nacionales, ese dinero lo agarran los bancos y se lo prestan al maestro que es dueño del INPREMA, cuando debería ser mejor el INPREMA directamente el que tenga tarjetas de crédito, pueda facilitar el crédito al maestro, pero es todo lo contrario. Parece que, como usted bien señala, que se gestaron con el fin de robarse el dinero de los maestros. Es que es el dinero más barato al que puede tener acceso el gobierno y la banca privada. Entonces, ¿usted cree que al gobierno le interesa tener un administrador de INPREMA que sea honesto, que no le obedezca? Por ejemplo, la nueva ley del INPREMA dice que si el Estado se tarda en entregar la parte patronal, tendría una multa como de 0.25. No lo hacen. Fíjese que en el INPREMA, ya para entrar en otros puntos, va nuestra cuota, que es la que nos deducen, y va la cuota patronal, que también es parte de nuestro salario. No es que el gobierno lo regala o el Estado lo regala. Pero luego, ese dinero que a mí me deducen, más la parte patronal, generalmente el gobierno nunca lo entrega a tiempo. Y en algunos casos lo manda en bono a 10 años, a 5 años. Antes por lo menos esos bonos tenían la aprobación del magisterio. Hoy no, porque el magisterio no tiene voz ni voto.
Por ejemplo, si el gobierno tiene que entregar de lo que le dedujo a todos los maestros 200 millones, simplemente manda un bono que ese dinero esté en el Banco Central. ¿Qué significa eso? Descapitalizar el INPREMA. En cuanto a la pregunta que usted hacía de las inversiones, hay una ley que no permite. El INPREMA tiene perfectamente la capacidad como para hacer una represa. Tiene capacidad para invertir en energía eléctrica. Y puede ser competitivo. Tiene capacidad para prestarle al magisterio más de lo que se le presta porque es la mejor inversión que tiene el INPREMA. Es curioso que el INPREMA manda ese dinero a la banca a tasas irrisorias como del 2, del 3, del 4 hasta el 6, pero el magisterio le presta el 18. Es irrisorio que se está prestando para vivienda al 5 y al 8, pero al maestro le prestan al 12. Entonces, nosotros estamos sosteniendo este país en alguna medida. Pero lo que tenemos es una estructura legal, tanto de la parte administrativa de los centros educativos, con una ley fundamental de educación, que es una persecución en contra del magisterio, como en la parte del instituto de jubilación. Creo que el mayor problema que enfrenta el magisterio en este momento, que lo enfrentamos todos, es cambiar esta estructura legal, donde el INPREMA sea administrado a la par de especialistas, pero con voz y voto, y que el Estado se comprometa a castigar a todo aquel que haga actos de corrupción. Lógicamente, si el gobierno de turno se quiere robar 300 millones y el que le va a gestionar eso, el gobierno le puede permitir que se lleve 10. Entonces son cómplices los dos. Y si nos vamos a la justicia a querer meter preso al que era gobierno de turno y al que era administrador, pues los dos tienen dinero para pagar la justicia. Entonces, es de partir de un verdadero Estado de Derecho. Yo le garantizo que en el momento que el INPREMA se le devuelva a los maestros y que se castigue al primer corrupto, lo van a dejar de hacer otro. Ahorita tienen los diputados, ya demostraron una cuestión, Aguilera, que cuando alguien va a cabildear para que le perdonen deuda, lo hacen. Ya vieron ustedes que le condonaron deuda a los colegios privados, le condonaron deuda a colegios magisteriales. ¿Por qué no de la misma forma no hacen algo en beneficio del INPREMA? Si al Estado le conviene tener un instituto de jubilación fuerte. Una de las 10 razones por las que a Honduras le quitan la cuenta de milenio, aparte de la corrupción, es por atacar a los institutos de previsión, es por no fortalecer la empresa privada. Entonces, sí hay formas de hacerlo. Imagínense que aquí no se le entrega un aumento digno a los jubilados porque inmediatamente sale con la cantaleta doña Vilma Morales y un tal Salinas diciendo que eso afecta al déficit actuarial. Pero condonarle a los colegios privados una deuda, ahora condonarle a los colegios magisteriales, eso no afecta al déficit actuarial. Miren, aquí todo el mundo tiene derecho a petición, pero ¿a costa de qué? ¿Del lomo de los maestros? Ahora, no, tampoco podemos estar llorando sobre leche derramada. Necesitamos hacer una lucha frontal para recuperar el INPREMA. Entonces, toda esta situación que se da, la amnistía a colegios privados, la amnistía a los colegios magisteriales, todo el dinero que tiene el Estado en bonos, el dinero que le prestan a la banca, todo eso debe de cambiar. Y vuelvo y estoy de acuerdo con usted en el hecho de que debe ser administrado por un especialista, pero también debe de abrirse el camino para que el dinero del magisterio esté invertido en negocios sumamente rentables y con poco riesgo. Usted habló de alguien a quien han demandado. ¿Por qué la demanda contra Eulogio Chávez? ¿Qué fue lo que provocó esta
este interés de proceder contra Eulogio? La verdad es que en el COPEN estaba pasando exactamente lo mismo que pasa en muchas instituciones del Estado. Miren, es sorprendente, y aquí yo le quiero hacer una pequeña analogía, un pequeño parangón. Dice que cuando un gobernante empieza a hacer acciones incorrectas y anda sobornando a este, sobornando al otro para lograr apoyo, fíjese que eso se replica en toda la sociedad. Usted va a ir a una junta de agua y va a ver el mismo comportamiento. Usted va a ir a un patronato y va a ver el mismo comportamiento. Y actualmente lo podemos ver hasta en las iglesias católica y evangélica, el mismo comportamiento. En el COPEN llegamos a tener ese grave problema. Y ya había la cuestión de enriquecimiento ilícito. Mire, los maestros, usted lo acaba de decir, ningún maestro va a salir millonario de la docencia. Es una labor, los que estudiamos magisterio, pues somos los que quisimos ser médicos y no pudimos estudiar medicina. Te tocaba en aquel tiempo, que gracias a Dios todavía habían normales, a meterte en la normal porque es lo que ibas a estudiar. Yo que soy de Choluteca, pues usted también que allá estudiamos en la normal del sur. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted mira que un dirigente magisterial que gana lo mismo que gano yo, y le empieza a ver un nivel de vida casi de magnate, y tiene en manos la organización, y luego no la suelta, y viene y pone otro, pero su nivel de vida no le reduce, es lógico que hay un saqueo, y el dinero robado tiene una particularidad que no se puede esconder. Entonces, los compañeros hicieron la investigación y lógicamente el mismo Eva al día le sacó esos trapos al sol, porque tener un dirigente magisterial demandado con dirección a la cárcel le permite a un gobierno dictatorial como el de Juan Orlando tener control, decirle, bueno, si vos seguís llamando a movilización, aquí no se te olvide que tenés esto. Entonces, cuando un colegio magisterial se desmarca de la corrupción, ese es el combustible para iniciar la lucha. Ahora, esto, precisamente ayer nosotros en el espacio de los 13 especialistas, hacíamos referencia a esta necesidad, porque regularmente uno cuestiona al funcionario público, ¿verdad? Al militar, un militar que gana un salario no mayor de 30.000 empiras, y usted lo ve que tienen haciendas, andan en carros de lujo, tienen sus hijos estudiando en escuelas bilingües, y aquí nadie dice vamos a investigar a este. O a alguien que uno lo vio en el barrio, que llegó a la administración pública y de la noche a la mañana apareció siendo un magnate. Y lo vemos en el magisterio. Yo ya casi tengo 40 años de estar en esto del periodismo, y he visto dirigentes magisteriales que con salarios pírricos, uno los encuentra después que andan en carros hasta blindados. Entonces uno dice, bueno, por eso entonces es el pleito por manejar las organizaciones. Y yo creo que es bueno la autocrítica, porque ayer también lo mencionábamos nosotros, hay que adecentar lo que son las organizaciones gremiales. Aquí hay un mal concepto de que si alguien es presidente de un sindicato, si es presidente de una federación, si es miembro de una cooperativa, si es presidente de cualquier organización social, resulta que después ya no quieren soltar los cargos porque les va bien, solo con las dietas sacan 3, 4, 5, 10 salarios mínimos, y entonces la gente se queda preguntando qué es lo que ocurre. Pero bueno, vamos a este otro tema, de esta denuncia que ustedes se han atrevido a hacer. El PRIGMA, mediante maniobras políticas, ha logrado, con sus contactos políticos en el Congreso, me imagino que es don Osvaldo Ramos Soto,
uno de sus principales asesores, porque fue el que presentó el proyecto de ley con el objetivo de que se quitara el pago de intereses, moratorios y las recargas que por morosidad tienen que pagar en el INPREMA. Pero acláreme, ¿qué es lo que ocurrió? Es que estos colegios magisteriales sacaron préstamos, se endeudaron con el INPREMA y ahora mediante decreto ya no quieren pagar los intereses. Y quiero que me aclaren porque todavía ahí no lo tengo yo muy transparente esta situación. Me causa algún grado de inseguridad en lo que le estoy manifestando. Gracias, Aguilera. Miren, no vamos a entrar en el detalle porque lo más seguro es que nos equivoquemos en contar el detalle y luego alguien puede decir, pero dijiste eso y eso no es así. Vamos a agarrar el global. La primera parte, nosotros cuando estamos luchando en contra de un PCM y de la reforma de las AFP, porque eso es una amenaza muy grave. Miren, lo de la amnistía está consumado ya, y eso usted no lo va a revertir. Lo de los colegios privados, la condonación que le hicieron, es un acto consumado. Usted me podría decir, pero se van a quedar así. No es que nos vamos a quedar así, pero es un acto consumado. Es como que hablemos del golpe de Estado. Es como, ustedes fueron víctimas de los ataques del golpe de Estado cuando le cerraron su medio, cuando entraron como bestia los militares a asaltar Canal 36, que debe seguirse repudiando y contando a la población el resto del tiempo que exista Canal 36. Esto hay que mencionarlo. Yo creo que ningún militar tiene la autoridad moral para enojarse porque ustedes sigan diciendo esto fue incorrecto. Porque eso es un acto, una barbarie. Pues lo mismo está pasando en el INPREMA. No podemos dejar de denunciar y de decir qué cosas están haciendo en contra del dinero del magisterio. Yo le digo una cuestión, actuarialmente, es decir, en las finanzas del INPREMA, si yo voy y saco 100.000 empiras y no los pago, yo voy a afectar a los compañeros afiliados. Que quizás no se note porque en el INPREMA entran millones y millones, no significa que no lo afecta. Esa es una realidad. Entonces, pero hay otras también amenazas aparte de eso. Óiganme, ¿qué es lo que ocurre acá? Porque lo vamos a contar de forma equilibrada. Una de las proyecciones de lucha que hizo el gobierno contra el magisterio fue crear una ley fundamental de educación que permitiera crear un ambiente hostil al magisterio. Número 2, crear una ley de INPREMA que le permitiera debilitarlo económicamente, que le permitiera prácticamente no jubilarse. Docentes que ya tenían 35 años de trabajo, les ha tocado trabajar 10 años más con esta nueva ley. Antes, hace 30 años, un maestro entraba a trabajar a los 20 años. A esta fecha ya tenía 50 años de trabajar. Entonces ese docente perfectamente se podía jubilar. Con la nueva ley no, le aumentaron 10 o 15 años más. ¿Qué ocurre con estos cabildeos? Cuando crean las AFP en el 2002, entonces la banca prácticamente le está permitido crear programas de jubilación. Del 2002 al 2021 son 19 años. Ya hay personas que tomaron su plan de jubilación hace 19 años. Si esa persona tenía 35 años, ya tiene 55, 56 años o 54. Significa que está cerca a empezar a gozar de una jubilación. Pero esta ley, aquí tengo yo los decretos, que ya fue modificada, contempla que le permite a la administradora de esos recursos venderle seguros, aumentarle el costo administrativo,
A esta fecha nadie sabe cómo está esos programas de las AFP. Nadie sabe cuánto dinero han recabado ni cómo lo han administrado. Dicen que la Comisión de Banca y Seguro es la responsable de regular eso. Pero sabemos nosotros que la Comisión de Banca y Seguro es un paraguas de la banca privada. Entonces, nosotros no teníamos otro camino más que decirle al magisterio que le han dado una exoneración más, que en el fondo es un saqueo del INPREMA, y que me están obligando a mí, y a mí sacrificando mi jubilación, para que el día de mañana que a mí me toque una readecuación de jubilación, contablemente digan, no, pero es que fíjense que a los privados les condonaron tantos miles de millones, y a ustedes, a sus dirigentes, también les condonaron. De esa forma nos están diciendo, los que fregaron el INPREMA son ustedes mismos. Y yo podría decir, no, es que son los dirigentes, no, pero ustedes lo eligen. Entonces sí, al verlo en toda su magnitud, no es correcto, no es moral que la misma dirigencia se preste a que le estén condonando deuda. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, colegios magisteriales sacan dinero en el INPREMA, que es legal. O sea, que es legal que puedan sacar un dinero ahí. Pero empezaron a sacar 100 millones para edificios que costaban 60. Entonces, lógicamente, si a mí el banco me presta 40 millones y yo le entrego en garantía una casa que vale 60, yo perfectamente puedo decirle, ahí tenés la llave, ¿ves? Ahí tenés la llave, agarrate esa papada. Si yo salí ganando 40 millones, pues. O sea, no. Aunque eso implique entregar un bien que es de toda una organización. Entonces, no denunciar eso y no hacer acciones para que eso cambie, entras en el mismo costal, Aguilera. Ahora, en este caso, licenciado Luis Vallecillo, y quiero que ahondemos un poco en esto, porque aquí hay instituciones educativas que por años, privadas, que por años han estado bajándole del salario a los maestros empleados la cuota correspondiente al INPREMA. Estos tienen que pagar porque eso sería un robo, sería una estafa. Yo creo que aquí más bien los maestros deberían de organizarse en función de presentar una demanda contra todas estas instituciones educativas que les quitaron el dinero de su salario y que no lo entregaron al INPREMA. Si es correcto lo que estoy diciendo, entonces significa que son miles de millones los que estas instituciones privadas han dejado de entregar al INPREMA. Bueno, usted acaba de tocar otro grave problema que justifica que el Magisterio Copén esté en las calles. Y no solo el Magisterio Copén debe de estar en las calles. Yo creo que en este momento todos debemos de salir a las calles. ¿Por qué nos toca? Que son callejeros los maestros. No, es que si viviésemos en un Estado de Derecho, ni le hubiesen condonado la deuda a los colegios privados, ni le hubiesen condonado la deuda a los colegios. A nadie que le debe el INPREMA debe de condonárselo. Voy a regresar a marzo del año pasado, cuando empieza esta pandemia. Fíjese que hubo una ley para que las cuotas de 3 meses a toda la gente que tenía préstamos se las detuvieran y se las pasaran al final. A nosotros los maestros no nos permitieron eso. Fíjese que aquí hay aumentos salariales, pero lleva la letra chiquita donde dice que eso no se aplica al magisterio. Fíjese que aquí hay aumentos salariales para enfermeras, para empleados públicos, para gente que trabaja en el Congreso, en fin, para todas las instituciones del Estado. Y si le aumentan 1000 empiras, eso va al salario e incide en vacaciones, en prestaciones y en jubilación. Fíjese que al magisterio se lo dan en forma de bono. Es decir, que lo que a mí me dan como aumento salarial no me influye en mis vacaciones, en mi jubilación,
ni en mi 13º ni en mi 14º mes. Cuando uno mira todo ese estamento legal, toda esa realidad en contra del magisterio, no podemos ver, o no nos cabe en la cabeza, cualquiera que tenga un dedo de frente, yo que tengo más, no me cabe que alguien se autodenomine victorioso porque le han dicho que le van a eliminar un PCM. Yo pongo el ejemplo claro. Estar alegre porque te dijeron que te iban a eliminar un PCM es como que la gallina se siente alegre porque evitó que la cocinaran en salsa de tomate y que la van a hacer en salsa de chile verde. O sea, el problema del magisterio es grave y tenemos toda la autoridad moral para exigir, aun cuando un colegio, 2 colegios, 5 colegios se peguen al gobierno, 60.000 docentes vamos a ser afectados. Lógicamente, un dirigente que tiene resuelta su vida porque tiene dinero de otra forma y de otro lado, no le interesa la jubilación. A mí sí me interesa mi jubilación, pero no me interesa solo jubilarme, me interesa que la jubilación me dure hasta que yo viva. Porque la ley de INPREMA también dice que la jubilación se puede reducir una vez jubilado. Esa ley de INPREMA debe de cambiarse. Y eso no hay que quitar el dedo del renglón. Lo demás que las reformas a la AFP, un PCM, una auditoría, todo eso es secundario. El punto clave es cambiar esa ley de INPREMA. Yo aquí le hago un reto al gobierno. Fíjese que ese proyecto inicialmente no era Ramos Soto que lo iba a presentar. Cuando en un medio de comunicación sale, quien lo presentaba era David Chávez Madison. Mire qué poder tienen algunos compañeros magisteriales que cabildean con el gobierno para que les quite esa deuda. Inclusive, ahí andan cabildeando hasta maestros. A nosotros nos mantiene la gente informada del Congreso y en el momento que se estaba dando la votación, estábamos en contacto directo con doña Doris, que nos mantuvo al informe de cómo se estaban dando las cosas. Entonces, Ramos Sotos, que es diputado al Congreso, que es cachureco, también es el mismo asesor del PRIGMA, según vi un programa donde lo manifestaba unos miembros de junta. Entonces, esto es un cabildeo. A mí me toca ir a una reunión un día anterior y me dice el compañero Fidel, andate para que definamos acciones de lucha junto con las demás organizaciones magisteriales. Pues yo me voy. Pero lo que menos se habló ahí era de acciones de lucha. Se hablaba de ir a una reunión con el gobierno. Yo decía, ante una situación tan grave, no sé si hay condiciones para ir a arreglar esto. Y tampoco es el PCM nada más que nosotros queríamos eliminar. La problemática del magisterio es mucho más grande que esto, Javier, y yo aquí aprovecho este espacio porque he visto a nivel nacional a llamar al magisterio primero que se informe cómo está la cosa. Yo estoy muy en contra de ese dime que te diré entre la dirigencia magisterial. Vamos a partir, vaya, no significa que no nos molesta. Y ese es un caso juzgado. Bueno, demuestren la buena voluntad y súmense a la lucha. Porque el problema que tienen en INPREMA, yo los veo más interesados en nombrar un nuevo director ejecutivo o un nuevo especialista y se meten en un caldo de la misma ley que nos está matando a nosotros. Creo que vamos allá y el magisterio de todos los 18 departamentos. En Cortés hay acciones hoy. Pedimos a Ceiba que haga lo mismo, en Atlántida que haga lo mismo, en todos los departamentos que empiecen a hacer acciones. Y ante todo, que veamos el ejemplo de Colombia, que aquí nadie habla de Colombia. Colombia estaba más mediatizado que nosotros acá. Allá medio te movías a protestar y te tildaban de guerrillero. Y lograron los jóvenes estar haciendo un cambio profundo. Yo creo que aquí podemos imitar eso. No significa que vamos a tener un movimiento puro. Todo movimiento tiene sus bemoles. Pero tenemos que rescatar la dignidad del magisterio, tanto en su jubilación
como cuando está activo laborando. Hombre, miren, yo aquí donde yo vivo y donde doy mis clases, tengo una inversión grande que no me la ha pagado el magisterio. Comprar computadora, comprar tablet, equipo que parece estudio de televisión, la cuestión, pizarra, verme obligado a comprar un nuevo internet, aparte del plan que tengo, para poder dar las clases. Tenemos todo el derecho a exigir que al menos el dinero de mi jubilación no se lo robe. Y tenemos toda la autoridad para pedirle a los colegios magisteriales que no se estén condonando deuda, intereses moratorios, porque eso sí me afecta a mí. Y ya no lo digo como dirigente, lo digo como docente. Ahora, en este caso, ¿a quiénes es que se les están quitando los intereses moratorios? Porque en el caso del COPEN salió a decir, no, nosotros no queremos que a nadie le den esto. Y creo que ya se sumó también el Colprosuma. Este tema de la condonación de los intereses específicamente es a favor de instituciones educativas privadas o también de los colegios magisteriales. Ok, gracias por la pregunta. Miren, hay 6 organizaciones magisteriales. De las que yo tengo conocimiento que tenían préstamos, pues son los compañeros del PRICMA y los compañeros del COPRUM, porque simultáneamente hicieron 2 edificios. La organización Colprosuma es una organización muy solvente y muy fuerte. Créalo que es una organización con un poder económico bastante grande. Con sus dificultades ahí van. Y no me compete a mí ser juez de esto. Si en este momento los compañeros del Colprosuma hubiesen sido beneficiados de una amnistía, también lo estuviéramos denunciando. Y si hubiera una junta directiva del COPEN que le debiera al COPEN y que fuera beneficiada con una amnistía, también al interior del COPEN se generaría un movimiento cuestionando esto. Hay un documento que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, donde ha hecho una radiografía del origen de cada organización magisterial. Y ahí dicen, esta organización la creó el partido tal. Esta organización la creó el partido tal. Esta organización no la creó un partido, la crearon un grupo de docentes. Curiosamente esa organización es el COPEN. Entonces la naturaleza, el génesis de nuestra organización es totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, esta situación que estamos viviendo en este momento, en cuanto a la amnistía de los préstamos, hasta donde yo tengo entendido, pues el decreto dice claramente que está hecho para el PRICMA y luego mete a las demás organizaciones. Pero hasta donde yo tengo entendido es que simultáneamente los compañeros del COPRUM y los compañeros del PRICMA estaban haciendo un edificio y que tienen problemas de liquidez. También es de decir que quien quitó estas aportaciones fue el mismo gobierno. Es decir, el gobierno te genera la crisis y después te da la solución. Es como que te corte las patas y después te da un par de muletas. Eso es lo que hay que entender. Que no siempre el que te parece que te está ayudando, lo más seguro es que te está matando, te está debilitando. Lógicamente, si después de que te han cortado los pies y vos ocupas un par de muletas y te las llegan a dar, es bien difícil que no las agarres. Entonces, pero hay que entender todo esto en toda la magnitud del problema, porque están debilitando al magisterio y el día de mañana todos vamos a ser afectados. Y estamos siendo afectados. Ese dinero que le acaban de condonar a los colegios privados y a los colegios magisteriales va a impedir que docentes se jubilen en el tiempo, porque actuarialmente y contablemente lo que el INPREMA tenía destinado en esas cuentas por cobrar, ahora van a ser la cuenta por cobrar va a ser mucho más grande y las obligaciones van a ser las mismas o mayores. De la única forma de poder subsistir, es decir, aquí iban 1000 docentes que se iban a jubilar. No, la única forma es que los jubilemos dentro de 3 años más. Entonces, esos 3000 docentes necesitan exigir ese derecho.
Luego los demás que verían que se iban a jubilar en 10 años se van a jubilar en 15. Esos 5.000 docentes necesitan reclamar ese derecho. Ahora, ¿por qué decir que es cosa juzgada? ¿No hay posibilidades que a través de los tribunales de justicia, porque yo creo que hasta como para dejar un antecedente, porque de repente tenemos el temor de que en el Poder Judicial las cosas no se hagan de manera correcta, pero una denuncia en el Ministerio Público, una denuncia ante los tribunales de justicia de que se está violentando principios elementales, no puede ser que estas empresas de educación se queden con el dinero que le quitaron a los maestros. Este es una estafa, este es un robo, y no puede ser que mediante una supuesta legalidad ese dinero no pueda ingresar al INPREMA, que posteriormente se va a ver en serio, bueno, desde ya tiene inconvenientes, en el futuro se va a ver mucho más seria la situación. No hay un mecanismo de índole legal, como por lo menos dejar un antecedente de que se ha cometido un delito contra el magisterio. Fíjese que debe, yo creo que nuestra organización y docentes a título individual debe hacerse una denuncia y una acusación ante el Ministerio Público, aunque sabemos cómo está funcionando acá. Y el primero que debe demandarse es al Estado, porque ha sacado de forma inconsulta el dinero del INPREMA. No paga las aportaciones a tiempo y no paga la mora que le corresponde pagar. Luego, a los que administran el INPREMA deben de ser también cuestionados. A los diputados que están metiendo esos anteproyectos de ley deben ser... Y a lo correcto, lo que cabe, es que ese decreto quede sin valor y efecto. Para eso es necesario que los maestros salgamos a las calles. Que la amnistía que le dieron a los colegios privados también se les sea revertido. Mire que qué curioso, ¿no? Lo de los colegios privados se hizo una pequeña bulla, pero no duró más de 2 días. Porque sí conviene señalar que el que está destruyendo el INPREMA es el mismo dirigente magisterial. Y eso no es mentira. Eso no es mentira, porque históricamente algunos dirigentes magisteriales han saqueado el dinero del INPREMA. Y yo converjo con usted cuando yo digo que las 2 amnistías últimas que han dado están consumados, es porque le dieron un tinte legal. Se le dio una estructura legal. Porque aquí lo incorrecto lo convierten en ley. O sea, se fueron a negociar una amnistía para los colegios privados y el gobierno no tiene empacho para perdonarle un dinero a alguien que no es de él. Le pregunto yo, ¿el gobierno le va a condonar los impuestos a la pequeña empresa? ¿Va a ser una amnistía tributaria? ¿El gobierno permitió que no se pagara la energía eléctrica durante los meses de la pandemia? No lo permitió, porque ese dinero sí lo administra directamente él. Pero se vuelve muy generoso en que alguien no le pague el dinero que él no prestó. Es que esa es la parte de indignación, y creemos que nosotros sí debemos hacer esa cuestión. No quiero que se malinterprete, aunque si ya lo dije, pues lo pueden malinterpretar. Pero lo correcto es que ese decreto sea derogado. Ahora, con este gobierno, ¿podemos derogar eso? La única forma es con lucha popular. Y sí es correcto meter denuncias en el Ministerio Público para que eso se impida. Y creo que es una decisión muy, muy correcta que quede como antecedente. Al final, se va a tener que seguir los tiempos y luego acusar a los directores del INPREMA, presentes y actuales, del mal manejo de la institución. Es penoso tener que, a estas alturas ya del siglo, en un nuevo milenio, estar hablando de una institución que debería de reunir todas las condiciones de credibilidad y transparencia. ¿Cuándo el magisterio entenderá que los políticos tienen que sacar las manos del INPREMA? Pero siento, por lo que ocurrió con el PRIMA, que esa colusión
dirigentes magisteriales políticos ha sido nefasto y seguirá siendo nefasto para el IMPREMA, porque no es posible que alguien lleve a los delincuentes a su casa para que la saqueen. Y entonces tranquilamente estos creen que se van, compran viven dicen que por ahí uno de estos dirigentes tiene una propiedad allá por el Zamorano que impresiona e impacta porque cualquiera diría que es la casa de un magnate del sistema bancario nacional. Y cuando van ahí dicen, no, es un dirigente magisterial. Entonces, estos creen que eso los va a llenar, pero de por medio se está llevando la vida de seres humanos. ¿Cuántos maestros he escuchado yo decir que jubilados que en su cheque le salen 4 o 5 lempiras o apenas solo van y firman el cheque que está en cero? Mientras hay otros que con los dineros del IMPREMA y por esas canonjías que logran del poder se vuelven millonarios. ¿Cómo puede haber conciencia de parte de estos dirigentes en prestarse a este juego sucio con los políticos tradicionales? Fíjese, Javier, que eso da indignación. Y nosotros que nos conocemos en el magisterio, vemos que unas casas que tiene compañeros que han administrado el COPEN no las tendrían ni teniendo 20 trabajos. O sea, no tendrían lo que tienen. Y esa lucha la hizo el COPEN para sacar de la administración a esta gente tan nefasta. Y también hay una denuncia en el Ministerio Público que se va a complementar con una auditoría forense que está haciendo la organización, donde, créalo que si usted está asustado con lo que ha logrado ver, que es la punta del iceberg, se va a quedar más asustado cuando el COPEN se cure en salud, dando a conocer cómo ha sido administrada la organización. Y ahí va a aparecer esas haciendas que están ahí por el Zamorano, donde cada vaca vale 40, 50 mil lempiras. Es sorprendente cómo ha sido saqueada la organización y todavía sigue en amenaza. Porque no piense que alguien se va a quedar tan cómodo de que le hayan quitado su nivel de vida de magnate y que lo resolvían andando 2 botellas de whisky, de ron, ahí. Y el magisterio es culpable también en ese aspecto. Que decían, este dirigente es bueno porque si a mí me gusta tomar chiva, lleva chiva, si me gusta tomar ron, lleva ron, si me gusta comer pescado, pues me lleva a la orilla del mar. Todo eso también somos copartícipes. Y eso debe de cambiar. Gracias a Dios, y para bienestar del magisterio COPEN, la bandera de lucha fue una auditoría forense y esta junta directiva la está haciendo. En su momento se va a dar a conocer en conferencia de prensa, porque creo que se tienen que adecentar las organizaciones. Y cada miembro de su organización es responsable de hacer el trabajo que le corresponda a la organización. En el COPEN se dio algo similar, Javier. Estos compañeros que mal manejaban la organización fueron a negociar con los cachurecos para evitar que le transfirieran las cuentas a la nueva Junta Directiva Central. Esta Junta Directiva Central de Fidel estuvo 1 año sin acceso a las cuentas. Es decir, nosotros tampoco nos podemos decir que no hemos tenido ese tipo de situaciones, pero sí las estamos corrigiendo. Bueno, ha sido grato platicar con usted, licenciado Luis Vallecillo, para que nos pusiese en perspectiva qué es lo que está ocurriendo con el IMPREMA. Y bueno, pues no hemos andado equivocados aquí en Canal 36 y especialmente en el espacio de los 3 especialistas cuando hemos dicho que hay que empezar por las mismas organizaciones magisteriales, que tienen que rendirle cuentas al magisterio de cómo utilizan los fondos, porque a mí me impresiona que hayan candidatos que todo el mundo puede aspirar, pero con sus fondos, pero aquí hay candidatos a cargos de elección popular que han gastado cantidades millonarias con el objetivo de buscar un cargo. Sobre esto, ¿cuál es su posición, licenciado Luis Vallecillo? Bueno, ahí está, usted me está haciendo una pregunta en 2 sentidos. El derecho a aspirar es legal,
y debería el magisterio involucrarse en la política. O sea, es un derecho humano. Ahora, ¿de dónde va a sacar los fondos para financiarse que no sean de las organizaciones magisteriales? Ya suficiente hace la organización con ponerlo en la palestra pública como dirigente magisterial. Bueno, ya esa es una ayuda. Una ayuda. En este caso, por ejemplo, yo estoy siendo, si bien es cierto que estoy hablando de una problemática, pero la organización me está exponiendo aquí a la opinión pública. Un dirigente, un presidente del COPEN también tiene la oportunidad de volverse visible, pero que no se le financie la campaña de la organización. Si quiere aspirar, que aspire, es un derecho legítimo, pero que tampoco vaya al Congreso a estar negociando condonaciones de deuda, a negociando con los mayores enemigos del magisterio. No es que el COPEN es intransigente, no es que el COPEN se la tira de que somos el Che Guevara, porque así nos acusa. O sea, nosotros les decimos a las demás organizaciones, vamos a luchar, es que ustedes se la tiran de los Che Guevara, de vanguardistas. No, simplemente creemos que como se están haciendo las cosas es incorrecto, y lo que está dando fruto, nuestro mayor bien, que es el IMPREMA, no es correcto. Yo llamo en este espacio a los maestros de todos los colegios magisteriales, públicos y privados. Miren, los colegios privados sacaron la cuota del maestro, le dedujeron el dinero y no pagaron ese dinero y tampoco pagaron la parte patronal que les corresponde. O sea, es como que yo vaya al Congreso, es como que yo le deba a Canal 36 por una pauta publicitaria y que después yo vaya al Congreso a decir que me la perdonen. Canal 36 ocupa sus recursos porque es una empresa privada. En este caso, IMPREMA es un instituto de jubilación que ocupa su dinero. Así es. Bueno, gracias reiteradas a usted, Luis Vallecillo. Tal vez en el futuro podemos tener una nueva oportunidad para que analicemos toda esta problemática del magisterio, que se vuelve día con día más mal contra el mismo maestro. Y qué pena que sea del mismo magisterio. Como Javier, lo dije al inicio del programa, nosotros nos pusieron una ley de IMPREMA. Porque si sobre desde eso, adentro se actúa con honestidad, luego con una auditoría, con entrega luego por la lucha, PCM, no habría oportunidad que los de están afuera colocando una serie de problemas del billetío que no nos sacan de los de maestros acá. en el IMPREMA. Yo le Gracias agradezco a usted, gracias a los televidentes por estar siempre pendientes de la señal de Canal 36 y especialmente de El Sol de las Noticias. A nombre de mi compañero, don Javier Rodríguez, yo soy Javier Aguilera y los invito para que continúen con nuestra programación. Recuerde, El Sol de las Noticias se transmite todas las mañanas de 6 a 8 de la mañana. Ahí como por las 7 de la mañana tenemos siempre invitados e invitadas y posiblemente usted nos vea también en la repetición en otro horario de este programa. Y le invitamos para que cada mañana nos acompañe. Que Dios les bendiga, que la pasen bien. Edras amado, el hombre indicado para regir el destino de Honduras. Voten por él, patriotas, y van a ver una patria transformada.